una vieja revieja. Y hoy estoy haciendo un esfuerzo, porque para mí es sumamente importante hablar de un ser tan especial como Gastón Álvaro. Gastón no es un hombre cualquiera, es un hombre distinto, quizás mejor o quizás peor, para mí mejor, porque es un hombre que ama la belleza, lucha por la belleza, por el buen gusto, es un enamorado de la palabra y es sumamente estudioso y preocupado. La palabra, muy pocos seres saben lo importante que es la palabra. Porque la palabra funda, la palabra crea, la palabra logra, la palabra es todo. Lo primero fue el verbo. Y recordemos que el Cristo dice, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale. Entonces cuando decimos una palabra, esa palabra puede crear amor, o envidia, o odio, en fin. Es muy importante saber lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir y cómo vamos a tratar el problema que sea. Tenemos que hacer un esfuerzo para crear un ambiente de entendimiento entre los humanos. Gastón es un enamorado de la palabra. Él ha estudiado. Por ejemplo, para entender mejor la importancia de la palabra en el mundo de la civilización, los únicos países que lograron eternizarse, que logran son los hebreos y los griegos, a través de la palabra. Los demás no existen. Pero Gastón ha estudiado la palabra como objeto, como sentimiento, como una cosa viva. Pero Gastón viene de un pueblo que se llama Bayamo. Bayamo es un pueblo muy especial. Viene de realeza, porque su familia tiene enlaces con la realeza europea. Y viene de Mambises, porque también su familia está enredada con problemas mambises. Él no crea, él no escribe, él es un gran intelectual, un gran estudioso, a mi manera de ver. Creo que tengo derecho a decir estas cosas. Él no crea solamente intelectualmente, él crea y siente. Él apenas duerme y en la oscuridad de la noche él sueña, él se va a las estrellas, él se va por ahí en una nube, inventa. Y el que lee a Gastón Álvaro aprende mucho, porque él tiene un lenguaje muy variado, muy hermoso, muy sutil. Y él juega, por ejemplo, con la palabra agua. Me imagino que se ha zambullido muchas veces en ella, la ha tocado, la ha vivido, con las flores, con las nubes, con la lluvia. Pero además es un ser tan especial. Yo nunca he oído a Gastón Álvaro decir mal de alguien, o criticar a alguien, o tener envidia de alguien. No, él no es un hombre de este tiempo, él es un hombre que se adelanta a su tiempo. Su poesía es una poesía que hay que leerla y estudiarla, porque
se aprende mucho, porque él ama el lenguaje y juega con el lenguaje. Y entonces uno, leyendo a Gastón Álvaro, aprende a hablar mejor, aunque tengamos que usar un diccionario, porque a veces es tan especial su manera. Él ama los clásicos franceses, italianos, alemanes. Es un hombre preocupado por el ser. Es un hombre muy espiritual, aunque no lo diga, ni creo que él se acuerde de él mismo. Él sencillamente sueña y crea belleza de una manera muy sencilla, y una palabra la dice de 1000 maneras. Por eso tenemos que coger diccionario, que no es fácil entender a Gastón Álvaro, pero sí es necesario leerlo, porque, repito, aprendemos mucho. Y leer poesía es llenar el espíritu de belleza, porque somos espíritu, no cuerpo. Somos un espíritu que carga un cuerpo, así que tenemos que ocuparnos de eso que la gente llama espíritu. Tenemos que alimentarlo. Cuando decimos una palabra, es fácil que una madre diga, mira ese maldito. Ella no sabe que cuando dice la palabra maldito, lo está agrediendo, lo está situando como maldito, y eso sigue en el espacio, vibra en el espacio y lo marca para siempre. No, tenemos que callar esa manera de hablar. Mira qué estúpido, mira el estúpido este. Está diciéndole estúpido. Y eso tiene su resonancia. Cualquiera que quiera hacer una pregunta puede hacérmela en este momento. Que en el pasado muchos papás y abuelitos se portaban de una manera diferente y le daban cintazo a los niños y le hablaban algo. ¿Será porque ahora hay más conocimiento con la psicología? Es posible, pero seguimos diciendo palabras soeces, seguimos hablando mal uno de los otros, a veces hasta sin conocernos. Tú nunca has visto una vez, no me hables, insoportable. ¿Cómo tú sabes que es insoportable? Si él no te habla, si ella no te habla. Pero Gastón maneja el idioma al derecho y al revés. Él es un gran intelectual, mentalmente trabaja, estudia, pero su espíritu vaga, sueña, inventa más palabras. Él es el gran poeta de la síntesis para mí. Y creo que si ustedes lo leen, para todos ustedes, cuando él lea, que lo va a hacer hoy, me imagino, vamos a oír la belleza. Él posee el ritmo. Él es un hombre distinto, un hombre de amor. Y tiene una compañera que muy pocos seres entienden, muy compasiva, que es Aida Suárez Solís. Es una mujer altamente compasiva, preocupada, entiende la vida, trata de mejorarla y sufre, porque sufre mucho.
Yo le doy las gracias porque siento que ella es mi amiga. Le doy las gracias a Gastón Álvaro por existir, por traernos tanta belleza, tanto conocimiento, tanta cosa tan bien dicha, tan bien elaborada, hermosamente elaborada. Sabe, además tiene ojo crítico, cuando esto lo tengo que quitar porque no sirve, me dice, y tiene razón. Pero él alcanza la belleza, la logra. Él se recrea con la palabra. La palabra para él es algo tan importante y la dice de muchas maneras y la recrea. Por eso yo les recomiendo que lo lean, porque se aprende mucho de Gastón Álvaro. Y ahora doy las gracias porque supongo que va a hablar otro hombre que también es muy especial, Ángel Cuadra. Lleno de amor, que desde que empezó a crecer, soñaba con la verdad, con la justicia, con los poderes de la luz, y todavía sueña. No ha logrado su sueño, pero él alcanza con su imaginación ese sueño. Gracias. Después de Carmina me cuesta un poco de trabajo, porque esta mujer llena de poesía, todo lo que dice lo impregna de poesía. Y desde luego es cierto, ella nos conoció a los dos en un tiempo que éramos más jóvenes. En su casa nos reuníamos, en su magnífica declamación y con nuestros poemas. O sea, Carmina era como un punto de inspiración de nosotros. Y sigue siendo. Y por tanto, para mí es un honor ir después de ella. Así que olviden la maravilla de su expresión poética y entremos en lo que se me ocurre hacer. Como estamos en un coloquio de verdad, ¿no? O sea, compartiendo con una tertulia como la que hacíamos en casa de Carmina en La Habana, cada en esta exposición. Yo no sabía, o sea, que podíamos decir unas palabras sobre Gastón. He estado muy ocupado, demasiado, más de la cuenta, pero anoche hablé con él y le dije, bueno, como tú vas a estar así sin que uno por lo menos hable algo de tus cosas, bueno, haz lo que tú quieras. Era muy tarde y me puse a hacer unas notas que no sé ni lo que escribí para los temas a tratar. Entonces, pues, así improvisando, veré cuáles puntos yo señalé y cuáles puedo desarrollar hasta que ustedes me soporten. Bien, sobre todo, he de decirles cómo conocí a Gastón. Es muy importante eso. En el año 57 habíamos hecho nosotros el grupo Renuevo, entre paréntesis. De ese grupo, de los poetas de ese grupo, también hizo un recital, especialmente los poemas de los integrantes de Renuevo, que intentaba en aquel momento presentar una poesía más comunicativa, o sea, que se entendiera más. Los tiempos lo requerían, eran los momentos aquellos de la lucha contra Batista, todas aquellas cosas que tomaban tiempo y hacían reflexionar un poco, pero la poesía en aquel instante, y por eso lo menciono, tenía la poesía cubana, tenía dos corrientes principales. Una más formal, con los elementos convencionales,
neorromántica, etcétera, etcétera, que podríamos decir que lo encabezaba, entre otros, José Ángel Buesa, y toda una playa de gente que lo seguía, y otra línea más hermética, más de no comunicación directa, más de predicción intuitiva, ¿verdad? De ruptura con la lógica, que la dirigía el Grupo Orígenes, fundamentalmente José de Samarín. En esa coyuntura nosotros planteamos hacer algo de más claridad, y éramos más jóvenes que la gente de Orígenes. Y entonces un buen día, en una de esas reuniones, apareció un muchacho que lo trajo Mariso Solís, una integrante del grupo, que venía de Bayamo, y ese era Gastón Armas. Allí dijo su poesía, nos pareció algo interesantísimo, una poesía fundamentalmente espontánea. Digo espontánea porque no parecía la obra meditada ni de los individuos más convencionales de la línea que expresé anteriormente, ni tampoco de la más hermética, pero sin embargo había algo, había una ruptura prácticamente de la lógica, había un decir las cosas no tan directamente como el Grupo Renuevo, y tampoco tan alambicadamente como el Grupo Orígenes, o la parte de Orígenes, que era más alambicado, no todos ellos. Entonces nos fascinó este muchacho, lo incorporamos al grupo. Él no es fácil de enlazar, no es fácil llevarlo a una agrupación, es muy difícil, el lazo no lo coge nunca, pero nos vinculó la amistad y la admiración espontánea que nos produjo este muchacho, ¿verdad? Pues bien, en aquel momento había, diríamos, esa inquietud que teníamos todos por las circunstancias del país, y entonces pues empezamos a mezclar también estas inquietudes con la predicción literaria que nos movía. Hicimos teatro, hicimos exposiciones de pintura, lectura de poemas, etcétera, etcétera. Y bien, ¿cómo nos ubicaríamos entonces? Yo recuerdo que, por ejemplo, el filósofo alemán Johann Pfeiffer, no sé alemán, pero bueno, se escribe P-F-I-F-E-R, dijo que había dos actitudes para enfrentarse a la poesía. Una era por su contenido y la otra por la forma. Que en los casos de que nos acerquemos a la poesía solamente como la forma, él decía que la forma constituía en una serie de recreaciones verbales, ¿verdad? O sea, quizás lo superficial, o sea, atender fundamentalmente a la forma o atender al contenido. En este contenido, fundamentalmente, lo que estamos buscando en la poesía es también encontrar nuestra correspondencia con las tensiones de la vida. Todo lo que mueve al ser humano desde que el hombre es hombre y mujer, quiero decir, a través del tiempo, las ambiciones, los amores, las angustias, las penas, los dolores, la alegría, todo aquello que son constantes, intemporales en el ser humano. Y yo me encontraba que Gastón estaba haciendo en su poesía bastante de los equilibrios, esas cosas. El libro de Acrobacias, por ejemplo, es una verdadera acrobacia, porque tiene una serie de desfiguraciones tipográficas, cosas que señaló Mañás, un crítico cubano muy importante, cuando habló de las vanguardias al principio del año 30, de aquella revista que incorporó a la cultura cubana el pensamiento de aquel momento, o sea, la vanguardia, que Mañás dijo que aquellas inquietudes de enrevesar sobre todo la tipografía, cambiar las palabras, y aquel afán de estreno cesó en cuanto se incorporaron aquellos jóvenes a la lucha política. Pero bueno, diríamos, esa parte de ver a la poesía por la forma exterior, nos la encontramos en Gastón, sobre todo en el libro Acrobacia. Yo no creo, y en esto me atrevo un poquito con la confianza que tengo con él, y sé que sin que esto lo ofende, si no nos tomamos juntos un vaso de vino y lo olvidamos, ¿comprende? Yo no creo que él se ocupara mucho intelectualmente de la poesía. Él es un hombre culto, sin duda, pero es tan intuitivo, su poesía brota de la espontánea explosión de la intuición, que en eso quiere decir que la lógica se va quedando un poco. Y una de las características que tuvieron los movimientos de vanguardia al comienzo del siglo XX fue precisamente como elemento especial la ruptura con lo racional, la ruptura con la lógica. Y por eso es que nos encontramos cierto lenguaje
que es bastante difícil, lo que le hizo decir a González Martínez, tuerce el cuello al cisne, o sea, tuerce el cuello al mensaje. Estas cosas atrajeron tanto hasta que, por ejemplo, Jorge Luis Borges, estamos divagando en esta disertación, Borges fue sencillamente ultraísta en su momento, o sea, el ultraísmo que fue, como ya todos sabemos, la expresión de la vanguardia en España, aquella cosa de la luna se enreda un mástil, que decía él. Y Borges planteó que lo que querían los ultraístas en aquel momento era atiborrar al lector con una sucesión inmensa de imágenes. La imagen, como ustedes saben, más sale de la intuición, de la concentración, de la esencia de la idea que de la idea misma. Y claro, en toda esta vanguardia pensaban, yo creo que claro que esta influencia llegaba a muchos de nosotros. A nosotros nos llegó también alguna cosa del ultraísmo. Y yo pienso que en Gastón esto llegó como una afinidad con ese modo abrupto, con ese modo difícil y amplio, ¿verdad? Donde los elementos antitéticos que no pueden relacionarse, el poeta es capaz de unirlos, lo que le llaman la sinestesia, unir elementos totalmente heterogéneos y hacerlos armonizar, esta cosa de equilibrio, que eso no encontraba inicialmente en él. Nos recuerda también que esa tendencia atrapó a muchos de los grandes poetas, por ejemplo Juan Ramón Jiménez, que fue el colmo de la claridad, se viene, empezó con esos atuendos literarios y llegó a decir que su poesía se fue adornando de tantos adornos que llegó a odiarla sin saberlo, pero que después en otro proceso se fue desnudando esos atuendos hasta el fin quedarse desnuda, es lo que dice él, por fin, oh pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre. ¿Dónde esta evolución se va produciendo también en Gastón? Se va produciendo poco a poco. Yo estaba buscando a ver qué cosas podían encontrarle a esto, pero sí. Por ejemplo, nos encontramos en el libro Montajes de Universo, en la página 21, creo que no me equivoco, la encontré anoche, ya no sé a qué hora, me estaba quedando dormido, era la 1:30 de la mañana. Aquí, en este libro de Gastón Álvaro, Montajes y Diversos, yo anoto este evento. Dice, en enigmas y maniobras. Pudiera ser que en otra gravedad, en extraño universo, juegue dados, o a las perversas leyes de dominio. O contrario alquimista, al ser del oro, intentara campanas, u otro bestiario más feroz que el bronce, para enunciar despeñada fatiga, que en lo que cae catasteriza huella y por esencia va a buscar espejo. Nos haría falta analizarlo en el sentido que decía Carmina, buscar toda esta correspondencia, cómo él puede unir, eslabonar elementos heterogéneos que no tienen por sí sentido ni su unión, para lograr armonizarle que tenga un sentido extra, que es lo que se suele decir que es la forma extra de catetizar los elementos, la sinestesia. Claro, de esta fruición de palabras, de este más bien aparecer afiliado a la línea que decía Jonathan Pfeiffer, el alemán, que la poesía podemos enfrentarnos a ella también de esta forma, por la forma solamente y no por el contenido. Creo que aquí está tomando realmente la forma mucho más, diríamos, presencia y peso en la poesía de Gastón. Pero no se va quedando sencillamente ahí, él empieza también a evolucionar. Y ya por ejemplo, en Meditaciones Dominicanas, nos encontramos en este poemita, digo poemita por lo pequeño, Verde. Veamos que aquí ya tenemos más elementos de la racionalización presente, primando un poco más el contenido que la forma. No temo a embarcaciones que hacen la guerra, con marinos formados sobre cubierta, ni al astuto mensaje de los ramajes que pregonan milagros con hojas sueltas, sí a los niños descalzos sobre la hierba. No hay una diferencia entre lo que estamos leyendo aquí y lo que leímos anteriormente. Hay una evolución a una comunicación más directa, a afiliarse un poco, poner un poco el pie dentro de la otra zona que decía Pfeiffer el alemán, o sea, las motivaciones todas de la vida.
Esto es una motivación de la vida. No lo está diciendo con elementos solamente de sugerencia, sino con elementos objetivos. Está yendo bastante directamente al grano. Pues bien, así las cosas, yo creo que él empieza también a variar mucho más, a buscar, como Juan Ramón Jiménez, irse quitando los atuendos, cosas muy normal del genio, que es capaz de rectificarse a sí mismo, que esto es lo importante. Y por ejemplo, ya con otros poemas de él, en los poemas sueltos, en los poemas que él escribe, me deja una copia a mí, gentilmente, y no la pone todavía en ningún lado. Pero a mí quiero mencionar esa incursión a otra más directa comunicación en los párrafos de este poema, Voces de humo. Voces de humo, rumores de corrillo, vagos son los emails. En ellos viajan a veces sentimientos, neutralizando ácidos del alma, como si en vapor o espuma simularan almendra para hacer más difícil intuir la pedrada o ruidosa avalancha que podría desatar. De esos ecos me guardo, evocándolo claro, donde no se emboscaran ni el soñar ni el decir, que las frescas lecturas me traían y llegaban. Recuerdo unos mensajes que hablaban con estrellas, indicando la hora de mirar hacia el este, o que en las lunas llenas nunca seríamos dos, y una carta enviada desde un puente en un río. Estamos viendo la conjunción de los dos elementos, la racionalidad y la irracionalidad, emanándose armónicamente ya en este poema. Va Gastón marchando como Juan Ramón Jiménez, quitándose los atuendos y sencillamente yendo a la mayor comunicación, o sea, a los elementos que decía Pfeiffer, a los elementos de las motivaciones de la vida. Podría haber mucho más de esta cosa, y realmente le confieso que al estarme aquí no sabía qué iba a decir, más que las notas que había tomado anoche, pero antes de venir, y con la premura de que llegaba tarde, me encontré también con un poema que me interesaba mucho leerlos, y con él quisiera realmente concluir y finalizar mi intervención así improvisada. Me voy a referir a un poema del libro Texturas de Gastón. Aquí el poema que me refiero y con el que quiero concluir es El patio de los mitos, porque se me antoja una especie de punto de inflexión donde el poeta se deja captar por la sensibilidad convencional. Esto es la humanización de los objetos de la naturaleza, pero no va tan directo al grano del asunto. Aquí le mezcla lo intuitivo, o sea, la sinrazón que hipertrofia el ser de las cosas mismas. Estas cosas son capaces de injertarse en los mitos, y así empieza el poema. ¿Qué haré de los viejos mitos ahora en la primavera? Y así la simple imitación de las plantas, de la simple mutación de las plantas, las flores y los frutos, ¿verdad? Debido a las estaciones, el poeta lo presenta como mitos de la naturaleza. Mitos de la naturaleza misma de las cosas. Y en una ensoñación hipertrofiada o sonambúlica, toma partido por lo mitológico y no señala las mutaciones lógicas cíclicas de la vegetación en el año. Ahora, las de la primavera que se presentan, no. Le es más hermoso la realidad pensada que la objetiva realidad. Y entonces la floración primaveral de su patio, el poeta la convierte en la hegemonía onírica del mito. Y es aquí la belleza, la superrealidad poética. De ello quiero tomar unos párrafos de este poema para que veamos la conjunción de esos elementos, ese punto de inflexión en que va más a lo convencional, pero también nutrido de lo intuicional, que es la creación, de donde sale la verdadera creación de la intuición. El patio de los mitos. ¿Qué haré de viejos mitos ahora en la primavera? ¿Asumirán mis crotos los verdes que debieron? Voy a creer augurios
del angustiado tiempo que alejen de mi patio al tiempo verdadero. ¿Qué hacer si no florece sediento el jazminero? Poder inventar jazmines. Son difíciles flores, sus pétalos de seda, además su perfume. ¿Qué haré si el mango deja su azahar en la cuaresma, en esos vientos fúnebres que a las flores alejan? Podrá el patio vencido ofrecer sus jazmines y los frutos ansiados que mi árbol no tiene. ¿Cómo burlar el paso de la verja guardada si en el polvo me encuentro las llaves del destino? ¿Cómo andar el camino de la verja cerrada? Llevar al jardinero si ha ido tan lejos, llevar al leñador. Vana la playera ansiedad que me cruza. No es ya primavera, no se viste en las frondas de botones invictos y se aroba la noche de suaves vapores. Sí, de azares y azares, no le canto machito, fruto tenga mi mango, mis jazmineros flores, y saben lo que haré con esos viejos mitos. En mi patio florido los retiré de nuevo. Bueno, no tengo cómo agradecer a estos amigos esas palabras que me han dejado hasta cierto punto sorprendido, porque creo que es la primera vez que he escuchado así de una manera pública hablar de mi poesía. Y se los agradezco muchísimo, porque realmente para mí la poesía básicamente ha sido un camino de conocimiento. Entonces, lo que haya logrado es en parte esfuerzo y en parte un poco de suerte, digo yo, porque pienso que el único creador que es siempre un artista, siempre es Dios. Los demás tenemos un poquito de miurgo, pero muy pocas veces tocamos lo que yo llamaría el arte, esa cosa que es indestructible, que tiene un sello, es decir, algo que si se trata de cambiar se rompe, muy pocas veces. Y le agradezco mucho que ustedes hayan hecho esa reflexión sobre mi poesía, porque yo personalmente no lo sabía. Ahora bien, Queremos oírte. yo quiero decirles a ustedes algo. Yo empecé a escribir de muy joven. Y entonces, en mi pueblo, Guayabo, era un pueblo difícil. Pueblos esos ganaderos son difíciles, son muy estáticos. En las barberías, la gente hablaba de política y de las mujeres. Y era el parque, el lugar del centro, de la cosa. Era difícil hablar de cosas de estas. No era fácil. Pero cuando llegué a La Habana, como estudiante, para mí fue como llegar a una especie de paraíso. Porque encontré una serie de amistades de las cuales formaba parte Cuadra, Marisu Solí, Camila Benguría. Y yo en esa época era medio salvaje, ¿no? Creo que sí, lo haciendo eso. Por ejemplo, yo tengo un poemita que dice: nadie sabe que poseo lo infinito cerca de un instinto salvaje y el deseo cazador que se reparte. Nadie sabe. ¿Dónde está el pensamiento de ese hombre cazador y fugitivo? Una virtud asada lo planta en los caminos. ¿Dónde va su dolor de fríos pasos? Nadie lo sabe, ni siquiera él mismo. Y por esa causa me encontré
ese grupo. Mi primera incursión en la prensa fue un gran comentario que hizo este muchacho de Marqués Duval, era el novio de Carla Rosa. Carlos Duval. Carlos Duval. Sobre un poema que yo había hecho, y entonces me decía que yo era un poeta torrencial. Fue la primera vez que salió una cosita así en el Diario de la Marina. Posteriormente, yo hice mi primer librito mimeógrafo. Y yo creía entonces que se llamaba Pueblo y Sueño, un librito pequeño. Y entonces, una persona que está aquí, una escritora y pintora, que a veces nos hemos llevado bien y otras veces no. Me refiero aquí a Ana López, fue la que pintó, decoró el forro de la carátula del libro. Se llamaba Pueblo y Sueño, era una carátula beige de más bonita, la pintó una por una. Y cuando yo cojo aquello, lo hago así, ¡plá! Y se riega toda la pintura. Y esa mujer estuvo, y creo que no me habló como un año. Pero a mí me gustaba porque me daba como una cosa difusa. Pero bueno, entonces eso pasó. Pero ¿qué pasaba? Yo siempre era como una especie de era un individuo muy solitario. Yo no sé, a mí no me gustaban mucho los grupos, porque me di cuenta que los grupos es una especie de entidad en la cual uno manda y los demás tienen que hacer lo que el que manda quiere, y después es muy difícil. Tan es así que, bueno, a mí nadie me ha publicado los libros. Todos los libros míos los he publicado yo. Primero me publicaba, fui a un concurso propagando, que fue este libro se llama Textura, se ganó un premio de finalista en la Versal Group en el año 1997. Fue el primer libro, el primer libro que publiqué aquí, miento. El primer libro mío que se publicó gracias a mi esposa Aida, que me lo pidió que hiciera, y gracias a Pío Serrano. Pío Serrano había sido compañero mío de estudio en esa época, y entonces me dijo, chico, ¿por qué tú no haces un libro? Entonces yo, una vez que fui a España, dije, bueno, le llevé el manuscrito. Y además le puse, es peligroso asomarse, pensando, recordando que en los trenes aquellos de esa época, en las ventanas decían 3 idiomas, es peligroso asomarse. Y entonces escribí este libro en el que básicamente yo trazo quizás los lindos tributos a lo que yo pienso dentro de la poesía, que fueron la base de mi poesía. Yo le voy a leer, con el permiso de ustedes, una poesía que yo le hice a García Lorca, una poesía que dice a Neruda y otra a Vallejo y otra a Alexandra Luna, que son 4 de mí, que yo considero mis mentores. Federico García Lorca fue hecha en los años 55, en la época esa y lógicamente en esa época ustedes sabían que no se sabía nada de dónde se había muerto Lorca. O sea, yo no modifiqué la poesía, la dejé igual que yo la hice. A Federico García Lorca, al poeta del cante hondo y el romancero gitano, padre fecundo de yerma, el que en coche de agua negra llegó a Santiago de Cuba, cantor latino de Harlem. A Federico García, al poeta de las 5 de la tarde. A Federico García Lorca,
español republicano que cavó su propia fosa con los versos de sus manos. Ay, que yo quiero ver. Que yo quiero ver la sangre de Federico en la arena de los barrancos de Henares, y que no venga la luna a reflejar en su brillo la plata de sus cadenas y los jazmines pequeños a cubrirle con pureza. Que llore el Guadalquivir, envuelto en una mantilla reflejando estrellas negras, y que se alumbren con velas las flores de Andalucía. Que yo quiero ver la sangre de Federico García. Que yo quiero ver la sangre de Federico García arrastrando las cabezas de los malos españoles. Que yo quiero ver su sangre salpicando las pezuñas de los esbirros traidores. Y que tiemblen los altares al ímpetu del torrente, agua de poeta y corazón de toro. Rompan la arena purpúreos manantiales, que yo quiero ver la sangre de Federico cantando un chorro de versos rojos en los barrancos de Henares. La segunda. Ibas camino a Granada cuando te encontró la muerte. Madrid robó tu mirada. Granada no pudo verte. ¿Dónde está la araña clara tejedora de tu verso? No quiso la tumba muelle la muerte bajo su piedra. La tierra se la tragó. Sevilla sin surco abierto, y el aire borró la huella roja de tu cementerio. No hace falta que te llore, Federico. No hace falta. Por las ojeras del trigo corre en lágrima dorada agua llena de tus ojos, vena clara de tu alma, Guadalquivir andaluz con sus estrellas amargas. No hace falta que te llore, te mató la España muerta, tu muerte no se murió en la España de tu alma. Madrid robó la mirada que tú le diste de frente, la envidia puso carnada a los peces de tu suerte. No hace falta que te llore, gitano de sangre brava. Ibas camino a Granada cuando te encontró la muerte. A César Vallejo. A fuego de Calvados te saludo en París. No me asfixia Bizancio. Agradezco otra vez el idioma que vi en tus negros heraldos, y dejo para ti un dulce yarabí y una quena sin llanto. César Vallejo. César, salve que vas cantando. Pablo, hermano Pablo, Pablo Estalí, hijo de la madera del Raulí, Aconcagua de Cueca, Araucanía, navegador de razas, pajarero, cantor de mariposa y de los pueblos, infinito hermano Pablo de Isla Negra, rey de la Hispanía, poeta de todo el tiempo y los sombreros, platicador de mares y campanas, remo, vela, vapor de los navíos, esteta soñador de las ciudades, bandera de cristal, poema espejo que no vio sino la tierra, todo el dolor del hombre y sus amores. Hermano Pablo, Pablo de su lengua, de pagodas, de viajes, hermano poeta, cuando no quede nada, ni polvo, ni semilla, ni hueso, ni ojos, ni materia, cuando el mundo sea luz que ande sin estrella, Pablo Neruda, Pablo, esperarnos con vino de Chile en un mesón celeste.
pasó que yo, este libro, me decía un amigo mío, chico, eso es loca, empecé a trabajar. Y le dediqué en estos libros de Sama a José de Samaniego, a quien antes y después que yo no me conoce y sigue. Yo, esteta que su tiempo mira, no le conozco lo suficiente porque no da tregua al ojo fijo, ni hay lugar duradero en que mirarlo. Así, en tiempo de edificar, los vencidos recogieron piedras, levantando mito y ruina. De derrotado polvo triste salieron calles y canciones. Sonaron martillos hierro a hierro y entre espadas, manos de herreros. Los sembradores indagaron donde la tierra inventaba semillas y hubo mies y heredad para un sembrador que no sembraba. Mas, ¿a quién conocemos? ¿Quién no pasó fugaz con luz desaparecida como rastro de cometa? En su concepto todo estaba. Tomó el origen para hacerlo idioma, sacando la cultura de su casa y lo legó fundido a eterno hechizo en una catalepsia de ilusión. Dícese a mí, yo fui un orfeo de puro. Mi profunda raíz bebió su gota, tomó luz del cristal petrificado, del sol que soterrado vivía, esperando un árbol minero. Por eso les dejé sol escondido. Epitafio. La tumba que incorporara su ser al eterno vuelo no fue tumba, sino ala del sinsonte pregonero. Esos son las personas. Entonces, ahora voy a leerles algo de textura. Textura es un libro que empieza, yo estoy brindando con una copa de champán, se cae al suelo, eso se hace un espejo y ahí empiezan a pasar cosas. Entonces, por ejemplo, ahí les voy a leer este verso. Que se llama Siesta en la Habana. En su línea exterior, el mar disuelve una fuga irradiante de azules quemados. Ágata a la distancia desdibuja gaviotas. Cenital el calor de la luz evapora. En la costa transpira la ciudad voluptuosa, siesta tibia que nubla de humedad los empeños. La pereza no logra remansar el verano, de vidrio iridiscente la luceta decora. Un sueño fauno goza, una semidormida que no rinde desidia. Se levanta liviana, mueve sillón de mimbre, un bostezo desnuda su piel del entresueño y al ojo polifemo de cerradura erótica discurre entre las aguas de su baño habanero. La hormiga. Ajá. Voy a leer un verso que se llama La hormiga, está en el libro, otro libro que hice después de textura, de textura, que se llama El acróbata desnudo. O la mano. Se llama La senda sigilosa. Esta es una visión en perspectiva del mundo de ahora después de muchos años. Nosotros somos la hormiga. Intensa lluvia. Parapetos lodosos cercaban las hormigas. Un olor ancestral anunció el aguacero. Mas el rezago que toca a cada especie discernir entre miedo y último peligro esquivaba las hojas
defendía de mojado y amurallado polvo que hacía vago el avance, al tiempo que otras gotas tumultuosas abolían esos pasos al ras de los intentos. Bajaban las murallas de los cotos cerrados, riachuelos de agua y barro. Al trajín de pericia, natural ingeniero, sobraba la maniobra. Frenéticos juguetes rodados, los insectos urgían de la indiferencia burlona que ignoraba y llovía de nube desbordante el azar de los charcos, anulando el esfuerzo de aquellas hormigas. ¿Cómo suenan las gotas lluviosas en la tierra? Tintinean en el zinc. En la teja, gongosas incitan al sueño. Sonarán soldadera, tamboriles mojados anunciando la guerra. En aquellos instintos desoídos de qué sonarían fieros símbolos, férreo choque de escudo a espartano vencido por un arquero persa. Destilaban relojes de tiempo señalado. Sus panecillas hábiles jugaban a la vida, entibaban recesos de venenos elípticos, horadaban esferas de sales caóticas. Lentas, si no abatidas, las hormigas veladas se perdían de las huertas de espigados trigales, de maduros villedos y de valles prohibidos, las amapolas rojas. De esas destilaciones postreras, las preguntas: ¿era obrera la hormiga? ¿No era hormiga la reina? ¿Era hormiga chamán? ¿Solo la curandera? ¿O simple campesina indicaba las hojas? ¿O quién sabe lictora, vestal o marinera? A su andar de tormenta, cada gota contaba. Todo camino llaga, aleja, recodea, y más aquel de hormiga, sorprendida en la gesta. Que se llame Melisa, cuando los sicomoros decían del hormiguero. Era la miel, la lira, incitaba de córtax y gozaba de cámara, saturada de mirra. Había labranza, opulencias de vino, halagada de loto en suaves crecidas, acumulaba ápices de tebaico gustosa, llenaba laberinto de sabrosa pirámide y dibujaba signos de neutros jeroglíficos al andar en hilera la gente de Melisa. Vibrante, soterrada de luz, tacto evidente, el asombro al revés, noche o no, en ese rito lo que duerme se duerme, el instinto no sueña. Mas quisiera el viajero conocer a Melisa. ¿Cómo pudo la lluvia sorprender vagadora a esas libres errantes? ¿Qué ambigüedad hurgaban sus tactos para sombra? ¿En qué placeres flácidos dudando se embriagaron? Mientras lluvia emoliente dejaba de sus balas sonido tremolante, esa intensa metralla que luego borraría el tiempo irrecordado. Ofrece sitio, arqueólogo, fósiles y motores. La momia nunca fue importante a Melisa. Debemos ocuparnos de esa gente perdida, saber cómo fijaron sus ojos anfitriones. Solo han aparecido unas huellas y copias. ¿Salvaron a sus hordas llamar los cataclismos esos pasos hallados de secuencia borrosa? Sigamos esas marcas que llevan a Melisa. Arqueólogo, sigamos la senda sigilosa. Aquí hay un soneto. Aquí. Esto me inspiró, o pensando en la
En ese momento que van los campesinos a tomar café, están colando el café y desayuno en el campo. La astilla se prendió con el periódico, nido arrugado al fósforo perplejo. Después, brasas hicieron los carbones, chispas saltando al aventón del fuego. Entona breves arias cepilladas el flotar matinal de las escobas. Hierve alegre la nata de la aurora, su vieja suerte echada de caldero. El humo incitador del carretero taladra las primicias del bohío, avispando sabor al jornalero que suelta de su monta los estribos y olvida en ese instante los hastíos que luego vivirá bajo el sombrero. Pues sí, pequeño cabaret habanero, aquellas cositas, el pilar. Los afiches lo traen, fijan estilos, más cabaret, iguales son tus signos. Huella volada y una de la alfombra, piel, veleidad de seda estrujada, efímera, devuélveme la danza, las gamuzas magnolias delicadas. Por aquí, no, por aquí no, por aquí. Voy a leer, este es un librito nuevo que estoy haciendo. La mano. La mano. Ya creo que con eso vamos a terminar. Cosa de mano, señor. Se le iba una mano, miró su fuga y dijo, por allí pasó el alma. También pasaría el hilo de un papalote enhiesto. Debió pasar la música, y el poema y el cuchillo, y la nieve, y el fuego. De siempre estructurada para tocarlo todo, conocía las paredes de carcomido estuco, y las lustrosas sedas, y los bruñidos pétalos. Y así, dignificada por todas las texturas, era la mano suya como arrugada ostra. La mano que se iba, imposible de alcance, le dejó en un vacío de errores sinestésicos. Miraba, no veía, escuchaba y no oía. Y mientras que la una existía sin el cuerpo, la otra, su hermana fija, apretaba el recuerdo. Vamos a hacer una vecinita, están por aquí, por aquí. Décima luctuosa. Tiene una cita de Isaías 45:22. Pagada la abadía de un feligrés difunto, como en un salvieritis omnes finis terrae, mientras que naufragaba insensible y profundo adentro de su arca en oscura partida, parecían escucharse las gaitas de Galicia. Décima de un pecador. Está dedicada a la modista a la que Baudelaire le hizo una poesía, a Francisca Menelau. Al volver de camino, muy desierto de lumbre, cansado, insatisfecho de su oscura menestra, recuerda Panacea y dice en otra lengua, evocando a erudita y devota modista: infame me ataverna, indocte me arrocena. Y una, para finalizar, a mi hamaca, vivida hamaca mía,
vivida hamaca mía, chinchorro camposanto. Sé que no necesita de nadie tu mesita, costumbre de tus hilos, mi peso sin regalo, será melancolía del ser evaporado, inmóvil de mi cuerpo, vivida hamaca mía. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Faltan los sonetos. Tú quieres los sonetos. Vamos a decir un sonetico. Mi pregunta es para la hamaca. La hamaca es la vida. ¿Cuántos años vivió en tu casa la hamaca? Bueno, la hamaca es un símbolo. Ah, sí. Es un símbolo. Pero aunque yo he tenido hamaca, bueno, pues voy a ver Este libro se llama Una diáfana luz. Lo estoy preparando. Se lo dedico a Aida, mi esposa, que ha estado luchando. Muy merecido. Todos los libros que están dedicados a ella. Este es uno que se llama La Rueca. Viene de humedad secreta, llovizna de lluvia vieja, sin espejo para verla, no miro por donde rueda, pero la siento llegar despacio sin que la vea, anegando mis reposos de agua mala y agua buena. En el curso silencioso sigue cauce sin sorpresa, los meandros que hace el tiempo oscuro de las ojeras, cuando se gastan los ojos de ver en las fuentes cerca, huracanes impetuosos y torbellinos de seda. Viene de humedad secreta, lenta, muda, tibia, ciega, para reflejar, quién sabe, mirada de vista ajena, que la ve con indiferencia sin saber de dónde llega. Mas se va con su humedad, sin que le rindan espera. Solo la siento pasar, pero no ha dejado huella, vaga presencia mojada que es nada cuando se seca. Contraste existencial. Lento. Alma ahogada, capricho delegado que dejó sus esteras suspendido, ave fénix de cielo trascendido a un abismo salobre condenado. Se resiste al naufragio, su pasado no se rinde mojado en el olvido, mas después de plumaje sorprendido, ¿por qué sigue de escama acostumbrado? Es que siempre vivió pez engañado de unos hartos ensueños mal dormidos, existencia de karma perseguido, o ignorando quizás haber jugado con fullero de naipe sumergido, no sabe si ha ganado o ha perdido. El Bayamo, hay un río Bayamo en el pueblo, ¿no? Va a un espejo sin ruinas coloniales. El Bayamo, reflejos conduciendo, sin mentir en el tiempo pretendiendo que guardó su corriente los anales. Igual que otros recuerdos de ciudades, Numancias y Saguntos trascendidos, va el Bayamo sin llama del incendio que cantaran los himnos inmortales. Pero el río, que refleja su paisaje entre verdes de hierbas y ramaje, no perdió su color establecido, mucho antes del susto de las naves, a que diera calado para el viaje de Gilberto Girón, ese bandido. Siglos que pasarán por nuestra sombra antes que sean abiertos nuestros ojos. Mares y continentes imprevistos que habrán mudado sitios de su historia. Vacíos de la verdad y la memoria, realidades de vano contenido, donde no habrá recuerdos de su gloria ni olvidado matiz correspondido. Todo será después, mas hoy preciso del presente falaz, sueño indiviso que me alumbre el futuro de la vida. Nada más, hoy reclamo el paraíso que perdí sin medida y sin aviso cuando anduve las sendas de la vida.
Espero con profunda simpatía de toda la verdad el lado opuesto, haberme equivocado todavía y que sea la verdad lo que no es cierto. Espero contrariar melancolía que me lleve doliente hacia el desierto. Solo quiero un recuerdo cada día donde calme la sed mi sentimiento. Espero mi esperar con armonía no irrumpa la mentira de los días que acorte lo infinito del momento. Yo tuve una esperanza que vivía y tuve una esperanza que moría. No defraudé a los vivos ni a los muertos. Soneto del niño majadero, eso lo dice yo a mí. Érase niño majadero y majo, que entre lactancias, dado a gritería, hacía de su alimento la alegría, dejando sin tristeza lo sobrado. Vate feliz, sin credo contagiado, animal hombrecillo, niñería en su tiempo inicial sin mercancía, pareciera insinuarle al tiempo ajado, vete al palo mayor de tu legado. Ya cuando menos niño, más juicioso, conociendo del hambre de los años, no gritaba lactante, silencioso, había tiempo guardado para gozo de las horas jugosas, su regalo. Y esta se lo dice a David. No sé, él le hizo a Carolina. Si en invierno mirara a Carolina en su abrigo de Marta con su gato, desechando felino celibato, pediría del placer cosa divina. Sed y beber de porcelana china, retórica, metáfora de labio, y guardar para goce dromerario ese té que imagino me destina. Del biombo japonés, soslayo estima, y a Darío de verdad tan diamantina, si otra seda notó, yo lo escojo. Y lamento el soneto que termina tan lejos de París, en esta esquina, mirando a Carolina de sus ojos. Uno arte novedoso del tipo de arte novedoso. Lago de jardín umbroso, hecho para dar espejo, refractando los reflejos de sus aguas de reposo, en sus aguas de reposo. Lago de jardín tranquilo, sin corriente ni cascada, agua fija circulada al capricho de un estilo. Para reflejar el ocio, parece que fuiste hecho multiplicando sus vicios. Lago de jardín estoico, las cosas y los secretos se aburren de tus oficios. Y entonces, yo quiero leerle unas cosas que yo tengo, son como pensamientos breves. Hay uno que se llama oxígeno. Estoy cansado de un cansancio extraño. Me duele la ilusión, me duele el verso. Mejor ser niño buzo de La Habana, sacando las monedas del océano. Esas cositas así corticas, por ejemplo, escala de los nombres. Da susto cuando niño oír el nombre completo. Y mal suena señor sin nombre ni apellido. Y más el caballero o el don sin la campana. Y si hay menudo padre, el susto con él. Como dice el papito. Bueno.